juro por Dios y por la plata, por la patria, cumplir fielmente las labores que se me han designado. Gracias. Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Samiceps. Y hoy vamos a hablar de lo que pocos quieren hablar. De un lugar que muchos creen que es dañino y donde solamente se encuentra gente de mal vivir, pero un lugar donde estoy seguro que muchos quisieran estar. Y no estoy hablando de un prostíbulo, estoy hablando del Congreso. Sí, así es, el Congreso de la República. Un lugar lleno de mentes brillantes, de gente recatada y de personas muy civilizadas. ¿Quieres pelear? Peleamos afuera. Yo no te tengo miedo, no tengo miedo a nadie, señor. Bueno, no tan civilizadas. Pero ¿por qué vamos a hablar hoy del Congreso? Como sabrán, el 30 de septiembre el presidente disolvió el Congreso y convocó a nuevas elecciones congresales, programadas para el 26 de enero. Sin embargo, hasta hace poco había un gran dilema sobre quiénes podían o no postular. Para entenderlo, vamos a hacer un breve resumen. Al igual que tú, cuando tienes un problema en el trabajo y no sabes qué carajos hacer, la OMPE, que es la encargada de organizar y llevar a cabo todo el proceso electoral, tampoco sabía qué hacer frente al dilema de la reelección de congresistas. Entonces, de la misma forma que tú pidiendo la ayuda a tu jefe, que tampoco tiene puta idea de cómo ayudarte, la OMPE solicitó al Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie respecto al tema de la reelección para poder iniciar con la elaboración de material electoral. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones estaba más perdido que Bienvenido Ramírez intentando explicar qué es el Alzheimer. Existe una enfermedad que se llama síndrome de Alzheimer. El síndrome de Alzheimer se da en aquellas personas que estudiaron mucho y que leyeron mucho. Espero, amigos míos, ustedes no hayan leído ni estudiado tanto porque necesitamos recordar ciertas cosas para poder entender el dilema de la reelección. Y para esto retrocedamos un poco en el tiempo. En diciembre de 2018, todos asistimos al referéndum en el que se votó, entre otras cosas, por la no reelección de congresistas. Y bueno, si ya se había votado y promulgado por la ley de no reelección, entonces, ¿por qué el Jurado Nacional de Elecciones no se pronunciaba? Para entender la respuesta debemos analizar el artículo, no ese artículo, no, el otro ya ese. El artículo 90A de la Constitución, que fue por el que votamos en el referéndum, el que nos dice que los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo de manera inmediata para el mismo cargo. Lo que quiere decir que, si yo fui elegido congresista en el periodo 2011-2016, ya no puedo ser reelegido congresista en el periodo 2016-2021. Pero sí puedo ser elegido nuevamente en el periodo 2021-2026, porque no es de manera inmediata. Pero Samiceps, si está clarísimo que no puede ser reelegido de manera inmediata, ¿por qué el Jurado Nacional de Elecciones se hace tanto problema? Pues resulta que en el artículo 90A también dice para un nuevo periodo. Actualmente nos encontramos en el periodo 2016-2021. Entonces, los congresistas que serán elegidos el próximo año 2020 serán considerados dentro del mismo periodo o dentro de un nuevo periodo. Si se considera un nuevo periodo, los congresistas no podrían ser reelegidos. Sin embargo, si se considera el mismo periodo, sí podrían serlo porque no es uno nuevo. Es aquí donde los 5 miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, después de pensar largo rato como Wendy para ponerle una chapa a Tony, llegaron al artículo 136 de la Constitución, el que habla del nuevo Congreso que sustituirá al Congreso disuelto, el cual nos dice: el Congreso extraordinariamente así elegido sustituye al anterior, incluida la Comisión Permanente, y completa el periodo constitucional del Congreso disuelto. Completa el periodo constitucional, es decir, sigue siendo el mismo periodo, razón por la cual el Jurado Nacional de Elecciones decidió que sí podría haber reelección de congresistas en las elecciones del próximo año. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que al final los que decidimos si son reelegidos o no, somos nosotros. Dado este breve resumen, pasemos a ver qué debemos tomar en cuenta para elegir bien a un congresista. Antes, recordemos cuáles son los requisitos para poder postular al Congreso. Primero, ser peruano de nacimiento. Nada de que me han traído de chiquito, nada de que nací a 2 cuadras de la frontera. No, nacido en Perú. No importa si tu padre es de un país, tu madre de otro país. Mientras tú seas peruano y hayas nacido en Perú,
puedes postular. Segundo, tener como mínimo 25 años hasta la fecha de cierre de inscripción para las elecciones. Es decir, si hoy cierran las inscripciones y tu cumpleaños es mañana, pues qué pena, te tendrás que esperar hasta las siguientes elecciones. Tercero, estar inscrito en la RENIEC. Y por último, gozar del derecho de sufragio. Es decir, que si estás en Canadá, no puedes postular. Si tú cumples con todos estos requisitos y estás pensando seriamente en postular, ya sea por querer mejorar el país o porque no te caería mal un sueldito de 15.600 soles. ¿Por qué? Porque simplemente para mí, para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza. Porque sabemos de que nosotros como congresistas el sueldo es muy poco. Sí, ese sueldito que a muchos no le alcanza, pues te informo que las inscripciones ya cerraron el 18 de noviembre, pero puedes esperarte hasta el 2021, o 2026, o 2031, o 2036, si es que no nos vamos a la mierda. Sin más rodeos, amiceps, por favor, ¿cómo escojo bien a un congresista? Ya no quiero más mentirosos, ya no quiero más farsantes, ya no quiero más personas que prometan y no cumplan. Esto ya se parece a la historia con mi ex. Pues bien, a continuación te mostraré algunos puntos a tomar en cuenta para elegir bien a tu congresista. Puntos para escoger bien a un congresista. Punto 1. Criterio para legislar. La función principal de un congresista es legislar, es decir, es crear leyes, modificarlas, o también votar a favor o en contra de las leyes que proponen otros congresistas. Un congresista debe tener un mínimo conocimiento jurídico para saber cómo funciona, aunque sea un reglamento. Si un candidato no sabía ni cómo hacer las normas de convivencia en su colegio, no vote por él. Si su trabajo es legislar, no puede prometer cosas que entran dentro del ámbito ejecutivo. Es decir, no puede prometer que te dará puestos de trabajo, porque esa no es su labor. No puede prometerte que construirá nuevas carreteras, hospitales o escuelas, porque esa tampoco es su labor. Si un candidato te promete cosas así, no vote por él. Esa labor ejecutora es responsabilidad de los ministerios, gobiernos regionales y alcaldías. Punto 2. Fiscalización. Otra de las funciones principales del Congreso es fiscalizar que varias de las entidades del Estado cumplan su labor de manera adecuada. Dentro de esta función se debe tener en cuenta los procesos de antejuicio y juicio político. ¿Qué quiere decir esto? El antejuicio viene a ser el proceso mediante el cual el Congreso quita la inmunidad a los funcionarios del Estado que la tengan, como por ejemplo el presidente de la República, los ministros de Estado, los congresistas, entre otros, y que hayan cometido algún delito, para que de esta manera puedan ser juzgados por el Poder Judicial. Es decir, por ejemplo, si un congresista cualquiera ha realizado tocamientos indebidos a una ciudadana, ¡ahí está la mano, ¡zas! Debe ser juzgado por el Poder Judicial, pero como tiene inmunidad parlamentaria, no pueden hacerlo. Es ahí donde entra a tallar el Congreso. Los congresistas deben votar a favor o en contra de quitar la inmunidad a este congresista para que pueda ser juzgado como cualquier otro ciudadano. Pero muchas veces, debido a que es su pata, su brother, su causa, votan en contra, obstaculizando el proceso que debe seguirse. Debes tener en cuenta que si un candidato te promete meter preso a los corruptos, no vote por él. Esa labor es exclusiva del Poder Judicial. Lo que un congresista debe hacer es no encubrir a sus amigos, evitando que se les quite la inmunidad. Punto 3. Favores políticos. Una de las funciones especiales del Congreso es escoger a representantes de altos cargos políticos, entre los que se encuentran los miembros del Tribunal Constitucional. Como recordarán, esta fue la razón del último voto de confianza que se realizó, el que desembocó en la disolución del Congreso. Pero Samiceps, ¿qué tiene de malo escoger a ciertos representantes? Yo estoy seguro que nuestros congresistas tienen el mejor criterio para hacerlo. Pues bien, es aquí donde se empiezan a pagar los favores políticos. Es decir, ¿qué tal si yo te escojo miembro del Tribunal Constitucional? Es algo muy favorable para ti, pero recuerda, cuando necesite un favorcito, estamos para darnos la mano. Punto 4. Capacidad moral. Y este es uno de los puntos más difíciles. ¿Cómo saber si un congresista tiene idoneidad moral? Pues si jura por Dios y por la plata no creo, ¿ah? Nah, mentira, es algo que le puede pasar a cualquiera. Por Dios, por la plata, por la patria. Juráis por Dios y por la patria. ¿Juráis por Dios, por la patria? Por Dios, por la patria. Por Dios, por la patria. ¿Ya ven? Bueno, retomando.
Si un candidato es nuevo, es muy difícil saber si en el futuro será un buen congresista o si acaso se irá al lado oscuro. Pero para los políticos que ya conocemos no es tan difícil, es solamente cuestión de indagar un poco en el pasado. Ahora bien, supongamos que has encontrado al candidato ideal. Una persona intachable, alguien con tus mismos ideales y en quien estás seguro que se puede confiar. Pues déjame decirte que tampoco es tan fácil que esta persona logre todo lo que propone. ¿Por qué? Para entenderlo, voy a explicarte cómo es que funciona tu voto dentro de las elecciones congresales. Debemos tomar en cuenta que lo primero que se marca antes de poner el número es el partido político. Al marcarlo y luego poner el número, tú no solo estás votando por tu candidato favorito, sino por todo el partido, dándole chance a todos los candidatos que postulan por esa lista. Para que un candidato pueda ingresar al Congreso, primero su partido debe pasar la valla del 5% y de acuerdo a la cantidad de votos que ha obtenido se le asigna un número determinado de congresistas, los cuales son elegidos de acuerdo a la cantidad de votos que han obtenido dentro del partido. Es decir, si el partido de tu bello y esbelto candidato logra pasar la valla del 5%, pero solamente obtiene 8 vacantes y tu candidato quedó en 9º lugar, no ingresa. Punto 5. Partido político. Por último, supongamos que tu candidato logra ingresar. Déjame decirte que todos los buenos proyectos que tiene en mente solo procederán siempre y cuando su partido le dé su respaldo, ya que en el Congreso las decisiones se toman por bancadas. Es decir, por ejemplo, si tu candidato presenta un proyecto de ley para aumentar el presupuesto en educación a nivel nacional y tú crees que ese proyecto puede prosperar, pero todos los demás miembros de su partido creen que el presupuesto actual ya es el adecuado y que ese proyecto es innecesario, pues no va a prosperar. Ahora que tienes un poco más claro cómo funciona el sistema en el Congreso, debes tomar en cuenta que no solamente se trata de escoger a un buen candidato, sino también de escoger un buen partido. ¿Notas que no es una tarea fácil? Gracias por ver este video y espero haber despejado alguna de tus dudas. Si es así, no olvides darle like y compartirlo para difundir esta información y poder llegar a muchas más personas. No olviden suscribirse para poder seguir subiendo más contenido. Pueden seguirme también a través de mi cuenta de Instagram @samiceps. Por último, déjame saber en los comentarios si es que ya tienes un candidato favorito y sobre qué tema te gustaría que sea el siguiente video. Conmigo será hasta la próxima semana.